Hola. Ok, vamos a empezar. Muy bien. Y buenos días, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Sí, 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 están bien. Bueno, maravilloso. Yo también. Estoy muy bien. Bueno, entonces, hoy vamos a tener un video de cómo mejorar la comprensión auditiva. How to improve your listening comprehension. And I'm going to truncate this whole thing. I will probably play about a 4 or 5 minute stretch. And even though the whole thing is in Spanish, she is speaking very slowly. So I'll give you a link to this so you can listen to it again. But it's a great thing just for testing your comprehension. She does in this video speak pretty slowly, but I'm going to take the core part of it because there's one part in there that's essential for you guys to know so that you feel better and don't beat yourselves up when you don't understand every word. And you'll know it when you hear it. It is, not to beat yourself up. So we're going to start with that first. Vamos a empezar con eso. We'll start with that. We're going to have our little questions. So I'm going to show those on the screen because if you saved that in a file or if you printed it out, you may want to look it up. Estereotipos americanos. Yeah, that little video that talked about kind of stereotypes, things she learned about the U.S., and some maybe are really true and some maybe are not. I gave you a little bit of some vocabulary in there. She talked about tortitas. That was what she used as a Spaniard, talking about panqueques. You hear the word panqueques also. She talked about maple syrup. She talked about delivery of particular items. She talked about high school. There are different words they're used for high school. Sometimes just colegio, sometimes instituto, particularly in Spain. Instituto is a word that is used for high school, pretty much the last years before you decide on a trade school or college, whatever that may be. Taquillas, lockers. When she talked about rejas, I wanted you to know what rejas are. Bars, literally grills, a series of bars that one puts in a window. Valla is one word for fence. And this is a super helpful phrase. Me llama la atención. Me llama la atención, literalmente. It calls my attention, but it's a way in Spanish, and not just with Spain Spanish, but Spanish all over in Latin America equally is common. Me llama la atención. It calls my attention, meaning I notice something. This gets my attention. This kind of like is a hook, yeah? It's a way of saying I notice something. Because if you call attention to yourself, that means that you're doing something that makes people notice you, right? So, me llama la atención really means it calls my attention. And esponja is a sponge. So, esponjita is what she called marshmallows. So, we'll get to that later. But you do want to have either these little questions or your ideas connected to these questions. If you printed them out or if you need to find them on the computer, take the first couple of minutes to look for that. We're also going to dive a little bit into subjunctive and maybe guessing some parts of speech, un poquito de todo, a little bit of everything. So, el primer ejercicio de calentar, our first warm-up drill. Here we go. Aquí vamos. Vamos a escuchar solamente una parte de este video. I will give you the whole link so you can listen to the whole thing if you so desire. Pero vamos a empezar
durante el primer minuto hasta quizás 7 minutos más o menos, okay? She's going to talk about some tips, some ideas that are helpful to improve your listening. And she talked about improving all the skills first, so we don't need to listen to that part of it. So we're going to dive in midway here. La comprensión auditiva es una de las habilidades más importantes para entender o aprender un idioma. Yeah, listening comprehension is one of the most important things you can Porque learn. te permite entender lo que las personas están diciendo. Cuando estás en una conversación, hasta cierto punto puedes controlar lo que tú dices. When you're in a conversation, up to a certain point, you can control what you're saying, but you're going to see what happens. Of course, when somebody else talks back at you, you cannot control what they are saying. And you all know that feeling. Yeah. I'm out of control, fuera de control. Pero no puedes controlar lo que los demás van a decirte. Entonces podemos decir que la comprensión auditiva es más difícil a veces que hablar. El vocabulario y la gramática que ellos deciden usar no depende de ti en una conversación. Por eso es importante que nos enfoquemos en mejorar esta habilidad de audiocomprensión del español, y es exactamente lo que vamos a ver en la clase de hoy. La clase de hoy tiene un PDF con todas las sugerencias, consejos y tips que quiero compartir contigo hoy. Puedes descargar el PDF en la descripción del video. La audiocomprensión es algo interesante porque nosotros, los hispanohablantes, tampoco entendemos todo lo que escuchamos. Nosotros, los hablantes nativos, tampoco entendemos todo lo que escuchamos. We native speakers also don't understand everything that we are listening to. Don't beat yourself up. That little thing down there, eso sí es importante. Neither do we understand everything that we're listening to. So this is not something that happens just to you, the learner. It happens with native speakers as well. She's going to tell you what kind of factors can make it hard for her to understand. Todo el tiempo. Por ejemplo, cuando yo escucho canciones, algunas son complicadas o el ritmo no me permite entender lo que el cantante está diciendo. Algunas canciones y ritmos son más fáciles de comprender que otros. Con las personas pasa exactamente lo mismo. También debo decir que me pasa lo mismo con algunas películas. A veces tengo que subir el volumen para escuchar, sobre todo cuando es un acento diferente al mío. Yo soy de Argentina y a veces ver películas de España me cuesta un poco más entender. Ni hablar cuando es otro idioma. A veces cuando estoy viendo películas en inglés tampoco entiendo todo lo que están diciendo. A veces es difícil entender lo que están diciendo los actores porque algunos hablan callados, otros hablan muy rápido. Hay música y cosas de fondo que hacen difícil poder entender lo que están diciendo, la calidad del audio, etc. Muchos estudiantes me han comentado también que para ellos es muy difícil escuchar y entender a hispanohablantes en el teléfono. El teléfono nos da muchísimo miedo, ¿verdad? Y creo que el problema es también que necesitan comprender, entender más el español hablado. No tienes que sentirte mal
por no entender Don't feel absolutamente bad todo. about not Es understanding parte del everything. proceso. Y It's cada part of the hispanohablante tiene su propia forma de hablar, de expresarse, usa Everybody has ciertos their own way of vocabularios, speaking. regionalismos, su propia manera, tono de hablar, y eso hace que sea inconsistente, ¿no? Cuando tú me escuchas hablar a mí y luego escuchas a otra persona, a veces te preguntas, ¿por qué puedo entender a Why do I Brenda y understand no a Brenda, otra but not persona que everybody habla else? español? Tienes que exponerte a diferentes personas para poder mejorar tu capacidad de entender a otras personas. You have to listen to a lot of different people to improve your listening comprehension. And I do think this is very, very true. Sí, es verdad. Hay que escuchar y ver películas, podcasts, muchísimas cosas. It is a really great idea, even if it's only for a 10 or 15-minute stretch, if you don't have time for a whole movie, to put on audio in a movie you know, put it on in Spanish, not just the subtitles, but if you've got Spanish audio on, let's say, a DVD, or in Netflix or some other movie watching streaming video kind of thing, it's good to listen to different people, because actually this is a phenomenon that everybody can struggle with at times. You can understand one person better than another, but the more different kinds of people you hear, the more you will improve that ability to understand the spoken word. En general, hay dos razones principales por las cuales no entiendes lo que alguien te dice en español. Dos razones. Presta atención. La número uno, no sabes las palabras o la gramática que esta persona está usando. Muchos estudiantes piensan que necesitan practicar con ejercicios de audiocomprensión para entender absolutamente todo, pero si tú no sabes el significado de las palabras, nunca vas a poder entender a esa persona. Mira, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo te digo, está que parte la tierra. Now it's good to know that this parte is not the parte, that means, como por ejemplo, hay muchas partes para construir una casa. Las partes de una casa son como las puertas, las ventanas, las paredes, el techo, son partes de la casa. No es otra palabra, parte. Es del verbo partir. Partir es como split or crack open, or divide. Okay, and this is from that verb, partir, not the noun parte, meaning a part of something. I'm sure there's kind of some Latin relation going way back, because actually if you split something, then you have two parts. Yeah, so maybe there is a connection deep down. But está que parte la tierra is, you might know what a lot of the little words mean, but how do those fit together? She's going to talk with two things here that are really more idiomatic. So she'll explain it. Let's see if you get it. Está que parte la tierra afuera. O si yo te digo, bueno, para gustos los colores. Tal vez tú reconoces las palabras en estos ejemplos, pero no sabes exactamente qué quieren decir estas expresiones. Y entonces, por más que puedas escuchar cada palabra y reconocer cada palabra, no puedes comprender lo que estoy tratando de decirte. Está que parte la tierra afuera significa que hace mucho calor. Está que parte la tierra, el calor.
¿Está qué parte de la tierra hace muchísimo calor? It's freaking hot. That's ¿está qué parte de la tierra? It's hot enough to crack the earth. Okay, which makes sense. If you're out in extreme desert conditions, you've seen ground that looks like it's rippled with cracks. That's Marilyn? the idea. See, I just looked up the word because I'd never heard this used this way. To break, to crack, to share out, to divide. yeah, divide, Wow. yeah. Partir, sometimes, there are sometimes when I would read a novel and they'd talk about splitting somebody's head open. Violent action, you know? I'll take the sword, I'll split his skull straight open. And they use the word partir because they're splitting open somebody's skull, man, in some battle. Yeah, así es. So this partir is not the parte you know as it's a part of something else. It's a verb, see? And if it's hot enough to crack the earth, well, it's plenty hot. So, okay. And the next one, you'll probably get the meaning when she explains it. She does a good job of it. Dividiendo la tierra. Y para gusto los colores es una expresión que significa que cada persona tiene su preferencia. Hay tantos gustos diferentes como personas en el mundo. Una persona puede tener gustos completamente opuestos y está muy bien. Es lo mismo, tenemos que respetar. La razón número 2 es el acento. Porque si estás acostumbrado, como te decía, a un acento específico, va a ser difícil para ti cuando la gente te hable, pero sea de otros países o de otras regiones. Por más que puedas entenderlo cuando lo tienes escrito, a veces no puedes entender cuando lo dice una persona en voz alta. Por ejemplo, si yo te digo, después lo veo. Quizás no puedas entender por mi acento, pero estoy hablando rápido porque estoy aspirando la S, después lo veo y estoy agrupando las palabras. Y yo creo que sería muy diferente si lo ves escrito, ¿no? Si tú lees, después lo veo, o si yo lo pronuncio con más claridad, más despacio, después lo veo, es muy probable que tú definitivamente puedas entenderlo así. Por eso es importante 2 cosas. Número 1 es aprender vocabulario que las personas usan. Es importante aprender ese vocabulario que usa la gente. Y también lo segundo es que tienes que intentar exponerte a diferentes acentos del español. No siempre escuchar solo un acento. Yeah, always try to expose yourself to more than one kind of accent. And that, sí, eso sí es muy importante. That really helps too. You know, when you hear people from more the Caribbean regions, you will hear more of this swallowing the S's and you get used to it. And I think when you're a student in university, you do encounter people from lots of different countries who are together taking these classes or in clubs. So it makes it easier to get that exposure to different accents. And maybe for us now, we may hear more people from certain parts of Mexico because of where we live, but you'll get people with different accents if they're from Venezuela, from Colombia, from actually even from different parts of Mexico. There are very, very different types of accents. So it's a good idea to listen to a variety. Una variedad, ¿sí? Bien. Okay, I'm going to send you the whole thing so you can listen to that whole thing, but even native speakers can struggle with this when they're listening to other people for a lot of reasons. So, not to beat yourself up. Okay. Bien. Bueno, ahora vamos a conversar con las ideas de
del otro video, de este video de la semana ¿Cómo estáis? pasada, sí, de ella, que de las ideas que tenía Alma, ella se llama Alma, las ideas que tenía Alma por ver, ¿sí? Por ver las películas estadounidenses. A mí no me gusta usar la palabra americano. Películas americanas, creo que porque Alma es española, es quizás más natural decir películas americanas, pero aquí cuando hablamos con personas de Latinoamérica, cuidado, cuidado, por favor no digan americano porque puede ofender a algunas personas, ¿sí? Entonces, yo sí prefiero estadounidense o norteamericano, entonces películas estadounidenses, películas norteamericanas, mejor, mucho mejor. A pesar de lo que dice ella, in spite of what she may say. ¿Hay alguna pregunta? Any question about anything you saw in that video that you did not understand with the little vocab help? Marilyn, Sí. I had a hard time when she was talking about, I guess, she was talking about screen doors, I think, but then before that, it was bars on the window, was It that? was bars on the window. You got that right. Yeah, but Sí. I only got that right after looking up what the Okay. heck she was saying. 'Cause Sí, I sí, 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 understood sí. just about everything else, but that I couldn't. Pero es buena pregunta. ¿Por qué? Porque es algo cultural, en realidad. Es más común tener rejas. This thing of having, especially if you live in a very old building, and when I say very old, it's older than 100 years. The custom of having bars in the window in Spain was a long honored tradition. And I guess a security thing, I guess, essentially. But it is something that you see more in Spain. And yeah. Here, not so much. You do see it some places, but not a great deal. And also, they don't really have that concept there of screen doors. There isn't really a word for a really great uniform word in all the countries to talk about a screen door. So that was the other thing she was talking about. Besides las rejas, bars, screen doors were like, why do you have those? Why do you have two doors? Yeah. And, even getting a word for a screen door was tough for her because they don't have them. Marilyn, when she was talking about grills on the windows, Yes, was she talking about like in an old house, like you just said, with bars? Or I have seen in Spain and in Europe these kind of roll down windows, and you crank and you can, they're very security, and you crank them out so you could get airflow and yes. yeah, is that what she was talking about? I didn't. Yeah, so okay, actually those are kind of two separate issues. And I'll show you what picture of what that means in a minute, en un minuto. One thing, which is kind of a separate issue, is it is much more common for them to have persianas. Uy, ¿qué son persianas? ¿Cómo se dice en inglés? Shutters. Persianas, like blinds. Yeah. Okay, like a blind kind of setup. It is much, much, much more common there than it is here. They find it very weird when people here do not have persianas.
And I think that actually might extend to a lot of other countries in Europe as well. I think maybe in France, and I could be a little bit off on that, but I think that's right. Here are the kinds of rejas she was talking about. These. Oh, okay. Rejas, 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 rejas. Oh, rejas. Yeah, rejas. These are the kinds of things she's talking about. They're very common. It started on the very, very old buildings. It is still common, and you can tell some of these are not hundreds of year old buildings, but they still have rejas. Todavía tienen rejas. Yeah, like here. This is just something that is common with the way they have their houses. So when she's talking about rejas, that's what she's talking about. Okay. Oh, It looked to me like she was calling a screen door a mosquito door. Yeah, well, Good idea. sí, es así, and it kind of is that. Sí, no, bien, sí. Sometimes you hear the word mosquitero, something that keeps out mosquitoes. Yeah, which, well, yeah, that's what screen doors do. But yeah, that seemed really odd to her. It was not something she was used to. Otra pregunta. Any other question about what she was talking about there? If it wasn't clear. The rejas thing was, yeah. If you have not traveled, you haven't seen it, it may look really, really unusual too. Okay. I want to give you some time in smaller rooms to pull up those questions that I had sent out for you, discuss a little bit back and forth. Entonces, primero, antes de ir a los cuadros, vamos a ver aquí, las preguntas son, ¿cuáles son las cosas extrañas, strange, en el vídeo? ¿Cuáles de las cosas extrañas en el vídeo no son ciertas? Hay cosas en el vídeo de Alma que ella dice que es común en Estados Unidos, pero no lo es. There's something you disagreed with as, no, we don't really have that. ¿Cuáles sí son verdaderas? ¿Qué tiene sentido? What did make sense out of what she said? As, yep, we do that. Okay. You may not have thought it was odd, but what did make sense? Tener sentido quiere decir makes sense. ¿Qué tiene sentido? What makes sense? De las cosas en el video. Sí, hay cosas poco realistas en las películas de la vida típica de Estados Unidos. Are there really not very realistic things in movies that purport to be about typical American life? ¿Sí? Presentan la vida como es de verdad o exageran. Do movies present life as it really is, or do they embellish, exaggerate, make it seem more common than something really is in some certain way? Hay algunas costumbres estadounidenses que sí debemos cambiar. Any of those little habits or customs in there that we shouldn't do, you think? Okay. Y te gustaría adoptar una costumbre extranjera aquí en Estados Unidos. Is there any kind of custom you have seen in traveling or living someplace else that you would like us to adopt and use here? ¿Sí? Te gustaría adoptar una costumbre extranjera. Would you like to adopt some custom from a foreign land? ¿Sí? ¿Prefieres la manera de vivir en cuanto a su horario, su comida, sus hábitos, lo que sea, whatever it may be? It might be about schedules, the way people live their life and structure their day, their food, their habits, algo así. ¿Okay? Okay.
¿Es suficiente tener 7 minutos o necesitan más como 10? ¿7? Yes. 7. Y entonces, ¿sí? No. Yeah. Yes, I don't Yes. know. Okay. Yes. Okay. I'll maybe give you about 8. We'll give you. I don't know. Okay. See? Happy compromise. Do you really feel you need 10? Cole? More than 6. More than 6. Ocho. Repartir la diferencia. ¿Sí? See? Oh, partir. Partir la Split the diferencia. difference. Okay. Quizás 8 minutos. Okay. Y entonces vamos a regresar aquí al grupo grande y vamos a hablar de sus ideas. You'll kind of highlight some ideas you talked about, you thought were interesting. Okay. Bueno, ¿cuántos somos? How many of us are there today? Hoy tenemos 1, 3, 1. Ok, vale. Bueno, quizás. Ay, a ver. Vamos a ver. Un minuto más. Guau. Momentito. A ver, okay. Okay, muy bien. You will see the questions when you get into your rooms, when you hit your join button. ¿Sí? Cuando priman join. Entonces voy a enviar la lista de preguntas a los cuadros pequeños. A ver. Sure. Bien. Momento. Hola, Brian. I'm going to try to send you into a room. Oh, and yes, it will let me do that. Wow. Sorry, I had Momentito. to step No. away. No te preocupes. Don't you even worry about it. I am going to scoot you into a room 2. So all you'll have to do is hit your join button and you'll see the questions in there. Y no te preocupes. Don't worry.
Ok, vamos a ver. Uy, perdón. Ay, Dios mío. Ok. Bueno. Ay. Nos queda quizás un minuto. I think we'll have about one more minute. We'll give people one more minute to talk. These are pretty abstract ideas in this. Kind of hard to hit that sweet spot, giving everybody quite enough time to talk. Y a ver, ay. Ok, vamos a cerrar los cuartitos y vamos a comparar ideas y
compartir las respuestas que tenemos para estas conversaciones, y todo eso. Y a ver, momentito. Ok. Y tienen 30 segundos para terminar sus conversaciones y regresar aquí al grupo entero. Y entonces podemos hablar un poquito más. Vale, bien. Aquí viene. Hola, otra vez. Hola de nuevo. Bienvenidos de nuevo. Welcome again. Muy bien. Ok. Quiero que usted, voy a usar el subjuntivo. Quiero que ustedes compartan. I want you guys to share. Quiero que ustedes compartan algunas ideas interesantes que tenían durante las conversaciones pequeñas, en pequeños grupos, ¿sí? Por ejemplo, había cosas, de las cosas extrañas en Estados Unidos del video. ¿Hay algunas ideas que no son ciertas del video? Que no son ciertas. Chicos en bicicleta, tirar periódicos. Sí, ya no, not anymore. No, Sí, yo pensé igualmente que ahora esto no es muy común. Cuando era niña, era muy común. Había chicos andando, caminando, ¿no? Y repartiendo. Repartiendo es como distribuir, ¿sí? Periódicos a las casas individuales, pero o en bicicletas. Recuerdo siempre había un chico y venía cada mes a la casa para su cheque, ¿sí? Para pagarle para los periódicos. Pero esto, pues no es tan común ahora. Pero en viejas películas sí sería normal, ¿verdad? Ok. Sí, aquí here, los periódicos distributed, how did you say that? Distribuir. Wow, qué palabra difícil. To distribute. A la coche. Sí, del coche, sí. Del coche. Lo he visto. Lo he visto, sí. Cuando camino por la mañana, muy temprano por la mañana, aquí en mi pueblo es como a las 7 de la mañana. really? Y sí, reparten los periódicos, pero desde un carro que va muy rápidamente. ¡Pum! Aquí tienes tu periódico. Ok. Marilyn, could you use the word, the verb tirar, to throw, to toss? Sí, paper? se puede, pero tirar, sí. Hay muchas palabras para throw, ¿sí? Tirar, arrojar, pero a veces tirar no se puede usar botar. Botar es más como throw away. Yeah. Es distinto. A veces sí, tirar también es throw away, ¿sí? Se dice tirar basura for people who litter,
The Mhm. word for littering is usually expressed as tirar basura, throwing trash around. So often with this idea of throwing a newspaper, what they really mean is you're distributing it to the correct house. So that's why repartir is often used in, or maybe distribuir, pero repartir, because you're not really intending to throw it, but distribute it to all those people. You see? Sí, pero aquí esto sí pasa por medio de un coche y es una persona que maneja y reparte Sí, sí, sí. el periódico a la vez, las dos cosas, ¿sí? Claro, con la ventanilla abierta todo el tiempo. Bueno, hay otra cosa que no es cierto o no es cierta de esas películas. Any other thing? Sí, el tiempo no es muy agradable I agree. todo el tiempo. Sí, sí. Yo estoy pensando, ¿por qué tiene ella esa impresión? Porque muchas veces veo películas con muy mal tiempo, ¿sí? Ujú. Como por ejemplo, películas de eventos en el norte de Estados Unidos, en Minnesota, algo así, ¿no? Sí, hace frío, nieva, llueve, pero quizás con películas populares en otros países, quizás. No hace buen tiempo todo el tiempo aquí en Estados Unidos. ¿Qué otras cosas no son ciertas de verdad? ¿Algo? Esto de la doble puerta es muy común. Sí. Sí, de la doble puerta. No aquí en Phoenix, though. Oh, creo que... Oh, no. Es verdad. No, ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Es común aquí o no? Sí. security doors that people have here. Sí, sí. Mhm. Sí. The Y screen door, kind of. permiten que entra, hay refresco, ¿sí? For sure. Hay refresco pero no podemos abrir esas puertas durante el verano, claro que no. Hace tanto frío, hace tanto calor que esta parte de la tierra. Ok. Bueno, ¿qué más? No va a la escuela a la 11. Sí, ¿por qué? Sí, qué impresión tan rara. What a weird impression. Sí que no, pero ella sí iba a la escuela cuando ella era estudiante de intercambio, when she was an exchange student, estudiante de intercambio. Sí, ella iba a la escuela. ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando... no, aquí es muy temprano, especialmente para el instituto, el colegio. That's right. Los colegios aquí empiezan a las 7:30. Muy temprano, ¿no? Que no es tan buena cosa, ¿sí? Ok, pero sí. Algo más, algo que no es cierta. Desayunos muy grande. Eso depende de la familia, ¿no? Sí. Depende de la familia. En mi familia, a veces tenemos desayunos grandes los fines de semana. Sí. Quizás el sábado por la mañana o el domingo. Ujú. Pero bueno, los otros días no es muy común.
pero bueno, quizás depende de la familia, quizás sí. Y comimos huevos de pollos todo el tiempo, cada día. Sí. Mm. Y cuando tienes tiempo por la mañana, sí, es otra cosa. Se puede relajar un poquito más. One can relax a little more. Entonces, sí, se puede desayunar de manera muy relajada, ¿sí? Y no importa. Pero cuando hay niños en la casa, cuando hay que salir para el trabajo, ¿no? Entonces, no, eso no pasa con frecuencia. Bueno. ¿Cuáles son las cosas del video que sí son verdaderas? That really were true. Muchos estudiantes conducen a la escuela. Sí. 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 En España es más común decir conducir para drive, pero aquí un poquito más común decir manejar. Y depende del país. Which word they use, mande, conducir o manejar, y depende, ¿sí? Depende del país. Ok. Sí. Pero no es verdad que cada adolescente conduce el coche, depende el estado, la comunidad, en la ciudad o afuera de la ciudad, ¿sí? Sí. No puede comprar un coche para sus Sí. niños. Sí, pero hay muchos chicos. Cuando yo era niña, no había mucha gente con auto. Sí. Pero ahora me llama la atención que cuando yo enseñaba aquí en mi pueblo, había muchos chicos con carros. Porque la gente es muy rica en Sí. Tienes razón, sí, tienes razón. Exactamente, sí. Y había, pues, por lo menos 40%, 50% que sí, entonces sí, había muchos autos, muchos chicos que sí conducían, pero hay verdad con esa observación que sí hay más. Y sí, depende. Si vives por ejemplo, en una ciudad grande, aquí estoy en las afueras. I'm in the suburbs, sí, las afueras. Pero en la ciudad es más común tomar un autobús. Aquí en Fountain Hills los autobuses están casi vacíos. Hay muy pocos chicos que toman el autobús, pero en las ciudades grandes quizás hay menos personas con carros, pero sí hay más chicos aquí en Estados Unidos que manejan o que manejan sus carros que en Europa, que no es muy común. Sí. Y es muy difícil obtener o conseguir un carnet de manejar. Un carnet, sí, el carnet, la licencia de conducir es mucho más difícil conseguir una licencia en Europa, por ejemplo. Sí. A los 16 años no pasa casi nunca. Sí, hay que ser mayor de edad. Bueno, hay otras cosas que sí son verdaderas. Los toquillas. Esta cosa de esponjitas. Esponjitas. Marshmallow, yeah. Esponjitas, spongy thing, ¿no? Little Blanca, spongy. rosas. Yeah. Sí.
Ponemos esponjitas en el chocolate caliente. Aquí, Oh, en el sí. chocolate caliente. Ponemos esponjitas con los s'mores. Sí, a veces. A mí no me gustan tanto, pero bueno. Pero son comunes. Ok. Hay otras cosas verdaderas o Los niños muy populares en las escuelas. Yeah, Sí. well, right. Ella hablaba, y sí, de niños, de chicos populares o chicas populares, y también habló mucho de los bailes del fin del año. Sí, Ujú. Y lo que ella se refiere a prom, Ujú. ¿sí? Yeah. No hay palabra en español para prom, ¿sí? Prom en inglés es algo que cambió de promenade, creo, originalmente, sí, promenade, como un debutante en inglés, pero prom viene de esa idea y la idea de tener un baile al fin del año tradicional con vestido largo, no existe en España, no. No existe. Y es... Bueno, el rey y la reina. sí, rey, reina, sí, homecoming. Bueno, cuando yo enseñaba en el colegio aquí en mi pueblo, muchas veces vinieron o venían, mejor decir, venían estudiantes de intercambio, ¿sí? Entonces venían los estudiantes de ciudades como sister cities, ¿sí? Entonces sí, los estudiantes, había como 20 estudiantes cada año que venían, cada año venían durante octubre, siempre venían en octubre. Y venían de Alemania, de Polonia, de Costa Rica, no, pero sí, de Costa Rica, una vez de Costa Rica, y ¿dónde? No, principalmente Alemania, Polonia y Costa Rica. Entonces, y siempre los alemanes, los estudiantes alemanes, siempre me decían, they used to tell me, siempre me decían, ¿por qué tienen ¿por qué tienen homecoming? ¿Qué es homecoming? ¿Qué quiere decir homecoming? Coming home? No tiene sentido. This does not make sense. Bueno, sí. Es un partido de fútbol americano tradicional con un rival, con otro colegio, y los estudiantes de Alemania siempre me decían, no existe en Alemania. No tenemos bailes bailes asociados con deportes, no, nunca, ni tienen, y no tienen equipos deportivos en los colegios. En Alemania, cuando hay deportes, cuando los chicos juegan o participan en deportes, principalmente son clubes de deportes, pero no hay conexión entre la escuela o el colegio y los clubes de deportes. Son dos cosas distintas, no tienen conexión. Entonces no existe, por ejemplo, un equipo de fútbol. There's no soccer team. You don't play. No juegan contra otras escuelas. Los estudiantes sí juegan a deportes, pero juegan con clubes
privados. Mm. Y no hay equipos ni deportes dentro de la escuela, por lo general. Y los niños de Alemania siempre me dicen, "Ah, el colegio aquí es muy divertido, es muy divertido porque las clases son divertidas. Hay partidos de deportes en las escuelas todo el tiempo. Hay bailes todo el tiempo. No tenemos esto en Alemania, no tenemos esto en Polonia, no tenemos esto en Costa Rica. Hay clubes de deportes, pero fuera del colegio. Así, ok. Bien. Pero el énfasis aquí es que los deportes son cosas para darles a los estudiantes más intereses, más maneras, más oportunidades de participar con otros estudiantes, me imagino. Ok. Presentan estas películas, presentan la vida como es de verdad o exageran. Esteban, Exageran. más o menos, ¿exageran? Sí. ¿Qué exageran? What do they exaggerate? El clima. Casi todo. Sí. Por Que ejemplo, Sí, por Susana. ejemplo, todos los italianos no están en la mafia, como se ve en la película El Patrón. Padrino. Sí, claro. Ese estereotipo que no tiene sentido en realidad. Es buena observación, sí. Marilyn, for that one, when you put the no, like all Italians are not in the mafia, is it no before all Italians or no before están? So No would you before say no todos los italianos están en la mafia or Todos los italianos no no están. están? Sí. Okay, gracias. O todos los miembros de la mafia no son italianos. O todos los italianos no son miembros de la mafia. Gracias. Claro, bien. ¿Cuáles son otros estereotipos? Que todos los norteamericanos son ricos, Sí. que no es verdad. Sí. ¿Algo más? ¿No? ¿Ok? Sí. ¿Les gustaría adoptar una costumbre extranjera? Would you like to export some custom that's from outside? Bring it in here. ¿Hay alguna costumbre que les gustaría adoptar aquí en Estados Unidos? Sí, me gusta pan, me gustan los trabajadores de panadería reparten el pan por mi casa. En la mañana. Me Sí. también. ¡Qué sueño! Oh, es bueno. Sí, es buena idea, ¿no? Sí, ¡Qué buena sí. idea! Move Sí. to New York. They have plenty of. Sí. Go to New Sí. York. Todo el pan en cada país de Europa es Sí. como un sueño, sí, es mucho mejor que nuestro pan. No sé por qué, pero así es. Eso es verdad. Bueno, hay otra costumbre, otra cosa.
sí, que les gustaría, sí, Kathy, dinos. No me gusta nuestra costumbre de dándose la mano, shaky hands. Porque algunos hombres aprietan la mano con demasiada fuerza y tengo dolor. Para mostrar que son muy machos, ¿no? Quiero demostrar que soy muy macho. Voy a apretar la mano muy fuerte, sí. Yo preferiría hacer una reverencia como en Japón. Hacer una reverencia. Do a little bow. Tienes razón. Sí, muy interesante, sí. Se dice dar un apretón de manos, giving a handshake, sí. Y a veces sí, hay personas que apretan muy fuerte. O no sueltan, they don't let go. ¿Sí? No sueltan la mano. ¡Ay, qué pena! Muchas veces, sí, bueno, es bastante. Vale, basta. Ok, qué buena idea. ¿Qué otra costumbre les gustaría adoptar? Bueno, sí, Federico. Mi manera de vivir es muy bueno. Sin embargo, en muchos países, todo el mundo se reúne para hablar por la noche. Como una visita agradable, ¿no? Sí. No comprendo. Creo que, Federico, creo que eso era más común en aquellos tiempos de mis padres, ¿sí? El costumbre en Estados Unidos de sentarse en el stoop. Sí. Sí, y visitar con los vecinos y hablar un rato, generalmente muy por la tarde, sí, después de la cena o quizás un poquito antes de la cena, sí. Sí. Y era más común en el tiempo de mis padres, sí, pero ahora no, nadie lo hace. No one has a stoop in Arizona. That's right. That's Sit right. on your ¿Qué step. es un stoop? Son las, sí, como es como tener una escalera, pero algo muy bajo, sí, enfrente de la puerta principal, la puerta principal, sí, de la frente de la casa, sí. Es muy común en Nueva York. Sí, creo que sí, todavía. Sí. Porque pueden, because they can. Sí, entonces sí, y es la manera de construir las casas, sí, todo está muy cerca y es más fácil hacerlo. Oh, buena idea. ¿Qué otra costumbre les gustaría adoptar? Bueno, Marlene. Well, this is really off the wall, but Está bien. me gusta cambiar en el sistema métrico. Oh. Good luck with that, Marlene. No way. They tried that a long time ago. I know. Trataban por años y años de cambiar nuestro sistema de medir, our form of measuring. Sí, el sistema de medir los pesos, weight, el sistema de medir
la velocidad del carro, en vez de millas, kilómetros. Y es interesante que en el Canadá, nuestros vecinos al norte usan kilómetros. Sí. Mis amigos que viven en Canadá piensan en kilómetros, they think in kilometers, piensan en kilómetros, ¿no? Pero ¿por qué, Marlene? ¿Por qué quieres el sistema métrico? I've always worked in the sciences, and so that was just second nature. And it's so much easier. It's más fácil. Sí. No hay pulgares, no inches, no hay onzas, ounces, no hay libras, You know, pounds. yeah. If you want to half something, you half it, you know, instead of 100 mils, it's 50 mils. It's just Entonces, el hábito o tu trabajo, en tu trabajo, tú tenías que medir quizás líquidos o algo, eso sí, que en ese sistema es un poquito más lógico, creo, pero es difícil cambiar. ¡Wow! Es difícil. Y no tenía mucho éxito aquí en Estados Unidos adoptar ese sistema, ¿sí? Los estadounidenses rechazan ese sistema casi siempre. That inflation is a problem, and in this country now, politically speaking, you try to go metric. Boom. Yeah. Ay, muy difícil, muy difícil. Ok, pero tiene sentido, it does make some sense, ¿sí? Entonces, ok, bien, buena idea. Ok, hay otra idea, algo que les gustaría adoptar. A mí me gustaría adoptar la costumbre de cenar tarde en España, y no sé por qué, pero era una costumbre muy encantadora. It was really an enchanting. El horario es algo muy relajado. Todo el mundo cena tarde y después dan un paseo. Todo el mundo da un paseo. Todo el mundo anda y anda con la familia, con los amigos, después de la cena. Todo el mundo come y come con la familia, come con los amigos y después todos caminan por toda la ciudad. Y a mí me parece una costumbre encantadora. It's really a charming sort of thing. Sí, es muy relajado. Es una costumbre muy relajada. Very relaxing. ¿Sí? Ok, hay otra cosa que les gustaría adoptar, ¿o no? ¿O sí? Sí, me gustaría ver tiempo por una siesta durante la tarde. Una hora, tal vez. Sí. Y la siesta muchas veces simplemente no es cuestión de dormir tanto, pero, sino de descansar. Descansar después de comer, que es lógico. ¿Sí? Una persona come y descansa un poquito. Vale. Muy, muy bueno para la salud, creo. Estoy de acuerdo. Bien. Bueno, ¿otra idea o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok. Ok. Bueno,
Vamos a cambiar de tema un poquito. We're going to change gears a little bit, but this will be more a vocab thing. It's going to be like a little mini guessing game. Quizás, okay? I had sent you some ideas about some words. This was a couple weeks back, you know, words that change from one part of speech to another. And sometimes, you know, you can tell, but there isn't any one consistent rule to do that. There are different ways of doing it. You know, sometimes we have an O or an A at the end of you know, we change it from a verb into a noun that way. But some of them don't have an O or an A at the end. They just have an E at the end, like baile, viaje, muerte. Yeah. And then we have all kinds of little little suffixes, suffixes, little endings that sometimes are related to a verb, but they can become a noun by tagging on these little suffixes. So, you know, I had sent you this list with, you know, a whole bunch of different ideas. Let's see if we can take some of those. And can you guess the meaning of the word? Pueden ustedes adivinar. Pueden ustedes adivinar. Voy a escribirlo aquí. Uy, ay, momentito. Necesito mi teclado. I need my keyboard. Sí, uy. Pueden ustedes adivinar. Can you guess? La nueva palabra. Bien, ok, vale, vamos a ver. Let's see if you can guess how we changed up the word. Voy acá. Eso no. Tengo que engrandecer esto. Ok, a ver. Embarazado es pregnant, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir el embarazo? El embarazo. The pregnancy. 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 Sí. Embarazado, sí, o embarazada. Debo decir embarazada. What male is pregnant? No. Embarazada, sí. El embarazo, pregnancy. Wow, and that's not a feminine word, pregnancy. Weird. Qué curiosidad, ¿no? Cansado, pero cansarse. ¿Qué es cansarse? Cansado, tired. Tire oneself. Cansarse, to To be tired? No. Tired. get tired. Get To get tired. Cansarse, to get tired, right? Sometimes you even see it used just as cansar without the se, but then it would be that thing tires me out. Okay, como, por ejemplo, podemos decir, me cansa hablar de la política. Sí. It tires me talking about politics, yeah? So that wears me out. But if I myself get tired, okay? Por ejemplo, puedo decir, hoy me cansé después de montar en bicicleta. I got tired after riding my bike. Bien. So cansarse is when you yourself get tired, but a thing can wear you out too. Okay, enojado, mad, enojarse. To get angry? To get angry. And when we make it reflexive like that, turn it into a verb, it's to get angry. And just like cansarse, keep in mind, I could say, me enojé con mi vecino. I got mad At with my neighbor, right? Or at my neighbor. Me enojé con mi vecino. But if we take off the se, we can use it just like taking off the se from cansar. So you could also say that something angers me. Como, por ejemplo,
And then it'll be a verb like, yeah, it'll be a verb like gustar. Como, por ejemplo, la gente que no sabe manejar bien me enoja. People who can't drive well anger me. Mhm. They anger me, but if I make it reflexive, it means I get angry. Okay. See? Okay. Madre, la madresa. You know it's a noun. Motherhood? Motherhood. Oh, Niño, la niñez. childhood? I don't know. Childhood. But notice if I use it as niñez, it's really little, right? You cannot talk about a teenager's time and say la niñez because that's much younger, okay? La noche. What, how do I change its meaning if I change it into anochecer? I never heard of that word. Take a guess. Pueden adivinar. Can you guess? I've heard of that. I'm gonna, it becomes nighttime. Right. Like night falling. It's the verb that means night is coming on. Yeah, see. Or it's also el anochecer, nightfall. There you go. Nightfall. Yeah, nightfall. Tarde, late. See? Ooh, tardar is kind of related. To be late? I don't know. Yeah, kind of. Yeah. Delay? Not delay, although that's a logical thought. Tardar is when something takes a while. Ooh, tarda mucho. It takes a while. It takes a lot of time. When something takes a lot of time to happen. Okay. Durante kind of has a relationship to this verb, durar. Last. To last a long time? Sí, to last, durar, to how long something lasts. Okay, por ejemplo, un vuelo típico desde Phoenix hasta Nueva York dura 3 horas. Okay, por ejemplo, ¿sí? Dura 3 horas. It lasts, it takes, because it lasts that long, it takes 3 hours, dura 3 horas. Okay? Pobre y la pobreza. ¿Qué quiere decir la pobreza? The poor? Not the poor. That would be los pobres, but you're very close. Poverty? Poverty. Do we say poorness? We don't. Poverty, poorness, no. Poverty. Wow, how complicated English is, yeah? Rico y la riqueza. Rich. Rich. Okay. Well, Yeah, la riqueza. Wealthy. Wealth, yeah. Wealth. Sometimes it can mean riches, you know, las riquezas del mundo natural, the riches of the wonderful natural world. But, you know, if you make it plural, it can mean riches, you know, as in the riches. Okay. Otras cosas aquí. Sucio, dirty. Ensuciar. become dirty? Yeah, to make something dirty. Dirty. Yeah. To make something dirty, okay? Cuidado, te vas a ensuciar.
careful, you're going to get yourself dirty. See, ensuciarse, putting a se on the end means to get dirty, right? If you get yourself dirty. See, pero ensuciar is to dirty something up, to make something dirty. Navegar, and then we've got a word, la nave. Es una cosa, la nave. Navegar, to navigate, right? Is that the Navy? Very related. You were so close. It isn't the boat, is it? It's a It is, ship. okay. It's a ship. La nave. La nave is a ship, not just a boat, not a rowboat, certainly. Algo muy grande, sí. We even have a term, la nave espacial. La nave espacial is a spaceship. Because, la nave espacial, spaceship. Okay, tenemos grande, muy común, grande, big, engrandecer. To grow. Kind of, you're warm, not quite grow. And enlarge. To enlarge, yeah, to enlarge, literally to make it bigger, yeah. Sí, voy a engrandecer mi jardín. I'm going to enlarge my garden. I'm going to expand my garden, right? Engrandecer. Okay. Devolver, to return an item or perhaps money, to return something to somebody. La devolución. The return. La devolución is The return. and sí, a return. En el mundo de comercio, when you return an item because it doesn't fit, because it doesn't work right? La devolución is returning that item. Ooh, fabrication, right? Fabrication, but la fábrica. What does fabrication mean first? What would fabrication mean? To make, to put it together? Yeah, to make it, to put it together, to That's the factory. create something, right? Produce something. So la fábrica The is a factory. lot. Factory. Fábrica looks like fabric, but it comes from, fabricar is to fabricate, meaning you're kind of like manufacturing something, right? And la fábrica is a factory. It is a factory. It's a place where you fabricar. A place where you, cobble together something and make a product. Excuse me, Marilyn, what's the word for fabric then? La tela. Tela. T-E-L-A. T-E-L-A, la tela. Tela. Sí, no es fábrica. Yeah. Fábrica is a false friend, a false cognate. You think it should mean that, but it doesn't mean what you think it means. It's one of those things. Like embarazada. Like that one, see? Eso es. Okay. Bueno, so kind of be on the lookout, kind of be aware the more you read and listen to more videos. I am going to give you a couple of videos. Oh, darn, I'm going to start my subjunctive. You know what? I will start our subjunctive a little bit here, pero una introducción muy breve, very brief. And I'll give you a video to listen to about it. Subjunctive is a super, super scary and weird and strange concept because we have hardly any of it in English. So you got nothing to hang on to when you're trying to associate. What do we have in English that's like this? Not much. Hardly any. And when we've got it, it's weak. Muy débil. But sadly, I have even seen some people who have taught languages for a very long time who say there are 3 things you need to learn in Spanish: present tense, preterite, so you know what people just did, and the subjunctive.
And yeah, because a subjunctive is so common. And when one of my friends from Chile, you had to guess how often you use subjunctive when you're chatting with your family. How often would it be? How much of your conversation time uses subjunctive? She said, oh, about 40 or 50% of my time uses subjunctive. Almost, yeah, all the time. So we're going to dip our toe into the subjunctive. So here's one thing you should keep in mind. The subjunctive is not, strictly speaking, a tense, like preterito, like imperfecto. It is what is called a mood. This is kind of grammarese, but it's important to know. It is a mood. And it is a mood that goes into some actual tense forms, but the present subjunctive, which is what you're going to hear a lot of the time, it is a mood because everything that is called indicative is not subjunctive, okay? Indicative means indicates. Indicative are tenses fit into the indicative mood. And the tenses that fit into indicative mood are things like present and preterite and imperfect and future and a bunch of other tenses and perfect tenses, you know, the I have done this, I had done this. All that stuff is considered indicative because the indicative consists of all the tenses, all the time, verbal time indicators that talk about reality, what really is for a fact happening, what really did happen, what really is going to happen. It is considered factual. And subjunctive is a mood that always deals with not so sure or doesn't exist at all, really, but I'd like it to. Subjunctive exists because in the Spanish linguistic way of thinking, certain actions are not a part of the factual world, like this example. Wow. I wish it would rain. I wish it would rain. I'd like something, and I haven't got it. I wish it would rain. It isn't raining right now, right? So that raining part is not part of the real world. It's not a real action. And that's why we have to use a different mood in Spanish to talk about things like that, that are not a part of what is really happening. You may want it to happen. You may even demand that somebody else do something, but that other thing ain't happening yet, folks. It's just not happening yet. And that's why what happens is, in order to use subjunctive, in general, you've got two different human beings in the same sentence. Somebody who wants somebody else to do something, but that something else isn't really happening yet. And that is the verb that goes into what we call the subjunctive. Okay, it exists to describe something that isn't really happening yet, or something that you're just not super sure that it really exists. Okay, so it always indicates it's used to pair up with desires that one person has for something else to happen. It's paired up with doubts that something else may happen or may exist or may not exist. And it is super, whenever you say, I hope you feel better, I hope, I want something, and I want you, a different person, to feel better. But right now, you feel like garbage. Okay? So I want you to feel better. That feeling better part is not happening. And that's why the subjunctive exists. So
The solution to this in the Spanish-speaking linguistic world is that we're going to take the verbs and to let people know that this isn't part of reality, we're going to switch AR verb and ER verb endings. That's right. Quiero que estés mejor. Not quiero que estás mejor. I want you to be better. Quiero que estés mejor. That wrong sounding verb. Wait a minute. Estás is you are. I hope you are better, but you're not better yet. So to indicate that it isn't part of what's really happening, I take an AR verb, estás, and I flip it out as if it were an ER or an IR verb. Ooh, and then we're going to do the same thing with ER, IR verbs, flipping them to switching them to AR endings. That's what's going to happen. Bien? See, Okay. I remember. You remember? Yeah. We I talked about that remember before. how horrible it was, but Every It's- time I find it in Duolingo, I just stutter. It is. Oh, and you'll see it a lot in Duolingo. And sometimes you even see it truncated. You don't hear the I wish part. You just hear that subject. Yeah. Sometimes they truncate that end. Yeah, that front part. So in other words, espero que estés mejor. I hope you're better. People might just leave off the espero que, and they might just start with the que. Oh, que estés mejor, that you may be better. And you know they're saying, oh, I wish you were. We're just not saying the I wish you were part. So technically, to be like super correct, you've got to have those two parts, the person who wants something and the part that isn't part of reality yet. But sometimes that front part does get left behind or kind of omitted once in a while. So I'll send you some things to dip your toe into that, and we'll play with that a little bit next week. And I've got kind of a game plan for you getting comfortable with changing these things up. So anytime we talk about wishes, desires, or doubts, or the fact that something doesn't even really exist, we're kind of looking for it, but we don't know if it's out there, we'll use subjunctive. So we'll start in with that. And then you'll have just a plain old listening story type video for next week as well. Está bien? Bien. And I'd be willing to bet there's going to be something in with that video that's going to twist on the subjunctive a little bit too. So be on the look out and listen out for that as well. Bien, todo bien. Bien. All good. Adiós. Gracias. Excelente, excelente. Muy bien. Okay. Boom.